Pilas, mi gente de Ecuador. Pónganse cómodos, preparen un buen canguil y agárrense fuerte porque el chisme y el drama de hoy está de locos. Los medios de Medio Oriente acaban de explotar, la plena. Todo el mundo allá está hablando de nosotros, sí, de nuestro pedacito de tierra. El rey de Arabia Saudita acaba de dar una rueda de prensa de emergencia nada más y nada menos que en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, aquí en Quito. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. El rey soltó una bomba que dejó a su séquito y a los periodistas sin palabras. En este país, he confirmado que la semilla que plantamos hace 50 años se ha convertido en un árbol gigante. Aquí entre nosotros, ñaños, cuando leí esto me quedé frío. ¿De qué semilla habla? ¿Qué pasó para que un rey árabe termine llorando en Tababela? Todo este drama, esta locura de película, comenzó hace apenas 4 días. La madrugada del terror. El avión real saudí, en pleno vuelo hacia una cumbre en Nueva York, sufrió una falla catastrófica en los motores. Sin otra opción, tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Quito. Pero chuta, eso no fue lo peor. A las 3 de la mañana, la verdadera tragedia golpeó. El asesor principal de la corona sufrió un infarto fulminante en pleno hotel. Le quedaban 5 minutos de vida. En una tierra extraña, a miles de kilómetros de casa, enfrentaron la muerte de frente. Hoy les voy a contar, minuto a minuto, esas increíbles 72 horas que cambiaron la historia. Y lo voy a hacer leyendo el testimonio exclusivo de Rashid Al Faisal, el jefe de la Guardia Real Saudí. Pero antes de empezar, ya saben, de ley tienen que suscribirse, darle like y activar la campanita, que eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estos casos de la vida real. Arrancamos. El testimonio de Rashid Al Faisal, jefe de la Guardia Real. Como jefe de seguridad de la familia real saudita, he servido a su majestad por más de 30 años. He recorrido con él Europa, Asia y América. La seguridad real siempre es un dolor de cabeza, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vivimos esa noche. Mis 30 años de experiencia no sirvieron de nada. Era el 15 de octubre de 2025, a las 11 de la noche. Despegamos del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad. El destino era la Asamblea de la ONU, y el vuelo iba de lo más tranquilo. El rey revisaba su discurso, los asesores tomaban café, y yo checaba los protocolos de seguridad. De repente, a la 1:30 de la madrugada, el avión empezó a sacudirse como si fuera de papel. Al principio pensamos que era una turbulencia fuerte sobre la cordillera de los Andes, pero el capitán encendió el altavoz y su voz. Su voz temblaba. Nos informó que el motor izquierdo estaba sobrecalentado a niveles críticos y que teníamos que aterrizar de emergencia. Fui corriendo a la cabina. El copiloto, pálido, me dijo, el aeropuerto internacional más cercano con capacidad para este avión es el Mariscal Sucre, en Quito, Ecuador. Estamos a 40 minutos. Mi gente. Imagínense la cara del rey. ¿Ecuador? ¿Ese país chiquito en la mitad del mundo? Muchos extranjeros solo saben de Galápagos y de paso. La tensión era brutal. Cuando le informé al rey, su rostro se puso pálido. Uno de los asesores no ocultó su desprecio. ¿Ecuador? ¿Vamos a aterrizar en los Andes? La plena. Yo también estaba aterrado. Pensaba que en Sudamérica no tendrían la menor idea del protocolo real saudita. Pero entonces, el capitán se comunicó con la torre de control de Tababela y pasó lo impensable. La voz que respondió desde Ecuador hablaba un árabe perfecto. No fluido, perfecto. Incluso con el acento y los modismos de Riad. En Europa nos hablan en inglés, pero en un aeropuerto en las montañas de Ecuador nos recibían en árabe. El controlador ecuatoriano, súper fresco y calmado, nos dijo, procedimiento de emergencia activado. Pista asegurada. Equipo médico y bomberos en posición. ¿En 40 minutos tenían todo listo? El aterrizaje fue tan suave que ni parecía que veníamos con un motor en llamas. A los lados de la pista, 5 motobombas y 3 ambulancias del EQ 911 esperaban listas. Se abrió la puerta del avión.
Eran las 2:15 de la mañana y el frío de Quito nos golpeó la cara, pero lo que vimos nos dejó mudos. 20 personas de traje impecable nos esperaban, haciendo una reverencia tradicional árabe. Al frente, un ecuatoriano de unos 40 años se presentó en árabe intachable. Era Mateo, el jefe de protocolo de Tababela, quien nos explicó que había trabajado 8 años en la Embajada de Ecuador en Riad. Mateo nos dijo que ya tenían lista la sala VIP, comida halal y una sala de oración orientada a la Meca. Hasta trajeron una silla de ruedas de lujo con el escudo saudita. Yo no entendía cómo hicieron eso en 40 minutos. Para rematar, a cada uno de nosotros nos dieron un vaso caliente de tecarac tradicional y dátiles. ¿Tecarac a las 2 de la mañana en Ecuador? Creí que estaba soñando. Pausa aquí. Muchachos. ¡Qué orgullo! A veces nosotros mismos le tiramos hate a nuestro país. Nos quejamos de todo. Pero cuando toca ponerse las pilas. El ecuatoriano es un bacán. Sigamos. El aeropuerto nos pareció increíble. Techos altos. Pisos brillantes. Escáneres biométricos ultra rápidos. Pasamos migración en menos de 2 minutos. Ni en Dubái. Se los juro. El equipaje ya estaba listo con etiquetas personalizadas en árabe. Mateo nos recomendó el JW Marriott en el centro norte de Quito, diciendo que tenían personal que hablaba árabe y cocina halal. Afuera, 5 SUV sus blindadas, Chevrolet Tahoe negras idénticas a las que usamos en casa, nos esperaban. Arrancamos por la ruta viva. A pesar de ser las 3 de la mañana, la vía estaba iluminada, moderna, y a lo lejos se veían las luces de la capital enclavada en las montañas. El rey miraba por la ventana. Asombrado. De pronto. Gritó, detengan el auto. El chofer frenó suavemente. El rey señalaba un cartel inmenso en una obra vial que decía, Cuerpo de Ingenieros, construyendo el futuro. El rey murmuró, ese nombre. Mi padre hablaba mucho de los ingenieros de estas montañas. Ojo a este dato histórico. Mi gente. Que esto ni en el colegio nos enseñan. El rey nos contó una historia de 1974. En pleno boom petrolero de Arabia Saudita, necesitaban construir oleoductos gigantescos en medio del desierto. Las empresas europeas eran arrogantes y cobraban fortunas. Pero entonces, llegaron ingenieros de Ecuador. Tipos jóvenes, curtidos por construir carreteras en la selva amazónica y perforar en la cordillera de los Andes. Los europeos mandaban viejos de traje, los ecuatorianos mandaban a jóvenes de 25 a 30 años en botas de trabajo. El padre del rey dudaba de ellos. ¿Podían estos sudamericanos lograrlo? Pero vio hambre en sus ojos. Vio urgencia. Y les dio el contrato. Los ecuatorianos estaban locos. Contaba el rey, repitiendo las palabras de su padre. Trabajaban a 50 grados bajo el sol del desierto. Cuando todos descansaban por el calor, ellos seguían. Sudaban a mares, pero no paraban. Era un contrato de millones de dólares. Para el Ecuador de los años 70, que recién empezaba su propio boom petrolero, era un proyecto de vida o muerte. Si fallaban, era la ruina. Pero cumplieron. Terminaron 6 meses antes. La calidad superó a la de los europeos. Con esa plata que ganaron en Arabia Saudita, regresaron a Ecuador e invirtieron en represas, en hidroeléctricas, en vialidad. Nosotros les dimos la oportunidad que transformó su infraestructura, dijo el rey, con orgullo. ¡Qué bestia! Literalmente fuimos al otro lado del mundo a sudar la gota gorda y dejar el nombre del país en alto. A veces nos olvidamos de lo trabajadores que somos. Ese es el ADN ecuatoriano. De ley.
llegamos a Quito. Ver el Parque La Carolina rodeado de edificios altos y modernos nos rompió el estereotipo. Nosotros pensábamos que Ecuador era solo selva y tortugas. Llegamos al JW Marriott y nos recibieron en árabe. Las suites tenían brújulas apuntando a la Meca y el Corán en la mesa de noche. Esa madrugada, me costó dormir pensando en la conexión histórica entre nuestros países. Al día siguiente, nos avisaron que el avión tardaría 2 días en repararse. Al rey no le importó, quería conocer la ciudad. Caminamos por un Quito limpio, seguro en esa zona, la gente amable. Comimos shawarma preparado por un chef sirio que vivía en Ecuador hace 15 años y decía que era el país más acogedor del mundo. La noche transcurrió tranquila. A las 11 de la noche. El hotel estaba en un silencio perfecto. Me fui a dormir exhausto. Sin saber que solo unas horas después, el infierno se desataría y nuestra percepción de Ecuador cambiaría para siempre. El momento de vida o muerte. A las 3:12 de la mañana. Mi teléfono sonó con violencia. En mis 30 años de servicio. Una llamada a esa hora significa una sola cosa: tragedia. Era el asistente del rey. Gritando: Rashid, ven rápido. El asesor Abdullah se está muriendo. Salí corriendo descalzo por los pasillos de la suite presidencial. Abdullah, nuestro consejero de 72 años, el hombre que sirvió al padre del rey, estaba tirado en el piso. Sudaba frío, se agarraba el pecho izquierdo y tenía los labios morados. El médico real gritó: infarto agudo de miocardio. Tenemos 5 minutos de oro. La desesperación se apoderó del cuarto. Llamen a Riad, gritó alguien. Pero Riad estaba a 14 horas de vuelo. Estábamos en los Andes. A casi 3.000 metros de altura. ¿Podíamos confiar en un hospital aquí? ¿Tendrían la tecnología para salvar al consejero del rey? Grité al asistente que llamara a recepción. En segundos. Escuchamos una voz en árabe por el teléfono: entendido. Equipo de respuesta del EQ 911 va en camino. Hemos enlazado con la unidad coronaria del Hospital Metropolitano. En exactamente 2 minutos y 47 segundos. La puerta se abrió. Entraron paramédicos ecuatorianos con equipos de última generación. La líder. Una paramédica joven. Se arrodilló y le habló a Abdullah en inglés y árabe básico: señor. Aguante. Estamos aquí. En menos de 1 minuto, le pusieron oxígeno, vía intravenosa y lo conectaron a un monitor. Sacó una tablet y en la pantalla apareció un rostro. Era el doctor Carlos Mendoza, jefe de cardiología del Metropolitano. Veo elevación del segmento ST. Es un infarto masivo. Tráiganlo ya, cada segundo cuenta, ordenó el doctor. El rey asintió: ayer vimos cómo trabajan. Confíen en ellos. Bajamos en ascensor directo. La ambulancia arrancó y entonces vi algo sacado de una película de ciencia ficción. A medida que avanzábamos por las avenidas de Quito, todos, absolutamente todos los semáforos se ponían en verde. El sistema integrado del EQ 911 había despejado la ruta. Los pocos autos que había a esa hora se hacían a un lado sin pitar, con total respeto. Chuta. Mi gente. Cuando la emergencia es real. Hasta el tráfico limeño o quiteño se abre como el Mar Rojo. Y ese sistema del EQ 911 cuando funciona al 100%. Es una bestia. A los 4 minutos con 58 segundos llegamos al hospital. El doctor Mendoza nos esperaba en la puerta. Todo brillaba, todo estaba en múltiples idiomas.
metieron a Abdullah a la sala de hemodinamia. Nos llevaron a una sala de espera donde, para nuestra sorpresa, encendieron una pantalla gigante. Estaban transmitiendo la cirugía en vivo. La enfermera nos dijo que la política del hospital era la transparencia total. Vimos en la pantalla como un brazo robótico asistido por inteligencia artificial bajaba sobre el paciente. El doctor Mendoza no le abrió el pecho, operó por la muñeca. A través de la arteria radial. En Arabia Saudita todavía operaban estas crisis desde la ingle. El doctor deslizó un catéter milimétrico que llegó hasta el corazón. En la pantalla vimos la arteria tapada al 90%. El doctor infló un pequeño globo, colocó 2 stents, mallas metálicas, y de repente, la sangre volvió a fluir. El monitor mostró cómo el corazón de Abdullah se estabilizaba. Todo duró 1 hora y 42 minutos. Cuando la puerta se abrió, no lo podíamos creer. Abdullah estaba despierto, sonriendo. No me duele nada, Rashid, me dijo. El rey, el hombre más poderoso del Medio Oriente, derramó una lágrima. El doctor Mendoza se nos acercó, sudando pero tranquilo, fue un éxito. Por operarlo desde la muñeca, en 2 días le damos el alta. ¿2 días? En nuestro país, estaría en cama 1 mes. Nos llevaron a la sala de recuperación, que parecía un hotel de 5 estrellas con vista a toda la ciudad de Quito iluminada. Había hologramas 3D proyectando el ritmo cardíaco de nuestro amigo. Una tecnología brutal. A las 5 de la mañana. Un administrador del hospital se me acercó. Temblé. Si esta cirugía en Estados Unidos costaría unos $300,000. Aquí no me imaginaba. Me entregó la factura, $1,500. Creí que le faltaban ceros. ¿1,500? Le pregunté en shock. El funcionario sonrió. Nuestro sistema de salud y convenios privados mantienen costos éticos. Aquí salvamos vidas, no quebramos familias. Fui a decírselo al rey. Cuando escuchó la cifra, se quedó mirando a la nada y dijo, este país es de otro planeta. Tienen tecnología de primer mundo, pero no tienen avaricia. La plena. Ñaños. Aquí nos quejamos de que la consulta está cara. Pero afuera. Enfermarse es un lujo de millonarios. Ecuador tiene médicos de oro y a veces ni los valoramos. Al día siguiente, Abdullah ya estaba comiendo y riendo. El rey mandó a llamar al doctor Mendoza. Doctor, usted estudió en Estados Unidos, ¿por qué regresó a Ecuador?, le preguntó el rey. El doctor suspiró, porque en Estados Unidos solo el rico se salva. Aquí en Ecuador, uso esta misma tecnología para operar al gerente de un banco o al panadero de la esquina. Yo me hice médico para salvar a mi gente, no para hacerme rico. Ese fue el momento en que todo cambió. El rey me miró y me dijo, Rashid, búscame al director de la empresa constructora ecuatoriana que fue a Arabia en el 74. Necesito verlo hoy. Esa misma tarde. En el hotel. Recibimos a don Manuel. Un ingeniero ecuatoriano jubilado de 80 años. Llegó apoyado en su bastón. El rey lo recibió en la puerta. Señor Manuel, dijo el rey. Usted estuvo en el desierto en 1974 minutos. A don Manuel se le llenaron los ojos de lágrimas. Éramos pobres, Majestad. Trabajábamos de madrugada porque el sol nos quemaba la piel. Sabíamos que si fallábamos, nuestros hijos en Ecuador no comían. Ustedes confiaron en nosotros cuando nadie más lo hizo. Y con esa plata, regresamos y construimos las bases de este país. El rey le tomó las manos. Ustedes cumplieron. Fueron honestos.
Hace 50 años nosotros los ayudamos. Ayer. Ustedes salvaron la vida de mi hermano. Es hora de devolver el favor. Y así llegamos al día de hoy. Mi gente. La famosa rueda de prensa en el aeropuerto de Tababela. Frente a CNN, Al Jazeera y la prensa mundial. El rey anunció 3 cosas que van a cambiar el futuro de nuestro país para siempre. Primera, Arabia Saudita firma un convenio de cooperación de salud y tecnología con Ecuador por $20.000 millones. Segunda, varias de las concesiones de construcción para NEOM, la mega ciudad del futuro en Arabia, serán otorgadas exclusivamente a ingenieros y empresas ecuatorianas. Tercera, 10.000 estudiantes saudíes vendrán a Ecuador a formarse en ingeniería ambiental y medicina durante la próxima década. Ecuador es nuestro hermano, declaró el rey frente a las cámaras. La confianza no se construye en un día. Se hereda en 50 años. ¡Qué locura, Ecuador! ¡Qué bestia de historia! A veces miramos para afuera pensando que somos menos, que estamos atrasados, pero la verdad es que nuestro capital humano, nuestros doctores, nuestros ingenieros, tienen un talento que el mundo entero nos envidia. Esa semilla que plantaron nuestros abuelos trabajando duro, hoy literalmente salvó una vida y trajo una inversión histórica. La plena, me da un orgullo gigante leer historias así. Si este relato les puso la piel de gallina como a mí, no se olviden de dejar su buen like, compartir este video en el grupo de WhatsApp de la familia, y comenten acá abajo. ¿Tienen algún familiar que trabajó en esos grandes proyectos del país en los años 70? ¿Qué opinan de nuestros médicos? Quiero leerlos a todos. Nos vemos en el próximo video, pilas y que viva el Ecuador.